Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las imágenes y las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Presentada una nueva edición del Tenerife Punta Blanca Young Series, un evento internacional sub-21 que reunirá en el municipio de Guía de Isora a la élite del surf y el bodyboard de esta categoría juvenil. Para el italiano Leo Fioravanti no hay nada mejor que volver a su casa en Osegor y compartir un buen baño con unos pocos amigos. Las orilleras eran perfectas y el viento era el adecuado, un día completo de tubos. El canal de Wii Bodyboard nos muestra 2 minutos de acción con la rider argentina Chia Cittadini, enfrentándose a una de las olas de playa más exigentes del mundo, Cicatela, en Puerto Escondido. Harvest es su título y Luke Sikora el protagonista, un film de Clint McIntosh que muestra a este surfista australiano en zonas despobladas y poco concurridas, aunque con la presencia siempre inquietante de tiburones. Surfline analiza la llegada del ciclón tropical Alfred a la costa de Queensland, algo que no ocurría en 50 años, provocando que el mar entrara en ebullición y se vieran las mejores olas en Kirra en muchos años. Entre los que disfrutaron de un Kirra perfecto que pasará a la historia fue el pro surfer australiano Jack Robinson, confesando que esta ola no es un juego, sino una bestia completamente diferente. Los dragados de arena en playas no suelen salir bien, pero en esta ocasión Ben Gravy surfeó las mejores olas de esta temporada en New Jersey, generando artificialmente una efímera derecha, una hueca y potente orillera. El equipo de Snap, con Mason Ho, Clay Marston y Parker Confin, entre otros, pudo demostrar su alto control en los tubos de pipeline durante el pasado Backdoor Shootout, y estas imágenes desde el agua lo demuestran. Dylan Graves y su hermano Josie surfean juntos con unas viejas tablas fabricadas en la tienda de su padre Ocean Avenue, en Florida, y que se remontan a la década de los 70 y 80. Una auténtica sesión espiritual. Con este bonito recuerdo al pasado nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las noticias e imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.